Hola a todos seguidores de Gabo al Pop. Hoy nos encontramos con Joel Calero, guionista, director, productor de cine, escritor y profesor universitario peruano. Él escribió y dirigió las películas Cielo Oscuro en el 2012, La Última Tarde en el 2016 y hoy hablaremos de su más reciente película La Piel Más Temida, protagonizada por Lucho Cáceres y la supermodelo Juana Burga. Bienvenido, Joel. En esta nueva película, La Piel Más Temida, el personaje que interpreta a Juana Burga descubre aspectos relevantes de su identidad. ¿Qué te inspiró a escribir esta película? Bueno, el primer disparador para esta película es una conversación con unos amigos en las que éramos 5 y de pronto descubrimos que 3 de ellos no conocían a su padre o su padre los había abandonado de manera muy temprana. Esa es una idea que se me quedó hace como 20 años. Ese fue, creo que, el primer germen de esta película. Ese es ciertamente uno de los temas de la película, porque la protagónica, Alejandra, vive en el extranjero, se mudó con su madre, regresa al Perú a vender una casa que su familia materna tiene en Cusco y de pronto se entera que su padre, de quien nada sabe, que es un agujero negro en su biografía, está vivo y está preso por haber militado en Sendero. Y a partir de ahí hace todo un movimiento para conocerlo, conocer la abuela y acaba descubriendo esa conflictiva que está en sus orígenes personales, pero que además es una conflictiva que trasciende y alcanza al país mismo. La Piel Más Temida forma parte de tu trilogía fílmica política sobre el conflicto armado interno. ¿Qué papel juega esta película dentro de las otras, Sí. con las otras dos? A ver, La Última Tarde narraba el reencuentro de una pareja de subversivos que habían pertenecido a la MRTA. Esta es una película en la que la protagonista es la hija de un senderista. Hay que precisar que el tema no está focalizado en lo político, está focalizado en descubrir sus raíces familiares, su identidad andina, pero ese es un dato de su biografía, es hija de un senderista, ¿no? Y finalmente la tercera película, que se llama Álbum de Familia, que voy a estrenar el próximo año, en esa película el protagonista es el hijo de un militar. De esa manera, digo que es una trilogía fílmico-política, porque en cada una de las 3 el personaje protagónico está vinculado de una u otra manera con alguien que formó parte de ese conflicto en el que colisionaron Sendero, el MRTA y el Ejército. El guión fue reescrito 2 veces y tuviste el apoyo de guionistas de Europa. ¿Qué sentías que le faltaba el guión para que esté completamente finalizado? ¿Y qué aporte crees que le dieron los guionistas europeos a tu obra? El guión no ha sido escrito 2 veces, ha sido escrito 9 veces. Tienes la 9ª versión en la que hemos filmado. Lo que pasa es que un dato relevante es que con la primera versión gané una de las becas del curso de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos, la conocida beca de Fundación Carolina, que tiene una modalidad en la cual al guionista iberoamericano al que seleccionan lo asesoran 2 sucesivos guionistas. El primero fue David Muñoz y la segunda asesora fue Pasalicia García Diego, que es la guionista Ripstein, y con quien yo ya había trabajado, porque ella fue quien asesoró la reescritura de La Última Tarde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le faltaba? Lo que le falta a todos los guiones, darle vueltas, cocinarse, ¿no? Con ellos escribí la 3ª versión, pero de ahí hasta este momento hubo 6 versiones más. ¿Cuánto tiempo demoró la producción de toda la película, desde la idea principal hasta el estreno que ya tendrá en salas comerciales? El mismo tiempo que le toma a casi todos los cineastas peruanos, 8 años, ¿no? Si tú conversas con Salvador del Solar para su Magallanes, qué sé yo, con Álvaro Delgado Aparicio para su Retablo, con tantísimos directores, todos te van a decir que el tiempo promedio que nos toma son de 7 a 10 años, ¿no? Esta película fue escrita en el 2015. El 2016 tuvimos la beca de Fundación Carolina. El 2017 ganamos DAFO. El 2019 ganamos Ibermedia. El 2020 estábamos a punto de filmar cuando vino la pandemia. Finalmente la filmamos hacia fines del 2021. El 2022 estuvo en todo el proceso de edición. 2023, el año pasado, tuvimos una presentación en el Festival de Cine de Lima. En la Semana de Cine de la Universidad de Lima también, y allí ocurrió un último cambio. Yo vi la película que habíamos terminado, por supuesto, y sentí que había unas escenas que no me gustaban. Así que hicimos un nuevo proceso de reedición y finalmente ahora la versión que presentamos para el estreno comercial es una versión que tiene 13 minutos que aquella versión que se vio en ambos festivales. ¿En qué pueblos cusqueños filmaste y por qué los elegiste? Bueno, filmamos en muchísimos pueblos cusqueños, para empezar en la misma ciudad de Cusco, en Maras, en Anta, en Andahuaylillas, en Huaro. ¿Por qué elegí Cusco?
Porque un dato importantísimo en la película es la diferencia de clase que hay entre la familia materna de este personaje, de Alejandra, que es una familia materna pudiente, con hacendados, que tienen casa colonial importante, y por otra parte, la familia paterna es una familia campesina, humilde, con cocina con fogón, con cuyes deambulando por el piso. ¿Por qué elegí Cusco? Porque creo que solamente en Cusco uno puede sentir el señorío de esas casas, de manera tal que, mostrando yo a mi personaje caminando por una de esas casas, no tenía que explicar más. Yo, una casa colonial así como las que hay en Cusco, no las voy a encontrar en Huancayo, no las voy a encontrar en Huaraz, ¿no? Entonces era un escenario que mostraba, sin que tuviéramos que remarcarlos, esas asimetrías, esas diferencias de clase tan notorias que explican mucho de su infancia, de sus conflictos. Y de la ruptura de su familia también. La película, como ya habías comentado, iba a empezar a rodarse en marzo del 2020. Por razones que todos conocemos, no se pudo concretar. ¿Qué crees que cambió en el cine peruano post pandemia? ¿Hubo algún cambio? En la película sí, de hecho hay la primera escena es una escena en la que en la conversación con el taxista, el taxista le revela, ¿no? Algunos aspectos de la pospandemia. Yo creo que de alguna manera, a ver, si es una película en la que esta protagonista está descubriendo su país, creo que la pandemia a nosotros los peruanos nos permitió también descubrir ese pobre, carente, precario país que somos. No es casual que el Perú sea uno de los países que haya tenido el más alto índice mundial de muertos por millón. Es uno de los países donde han quedado 30.000 niños huérfanos de padre y madre. Es decir, la pandemia mostró que ese país de supuesta bonanza, que ese país que se siente orgulloso del ceviche, es un país miserable, es un país con servicios básicos, transporte, salud pública inadecuada. Ese es el país que va a descubrir Alejandra, ese es el país fracturado, ese es el país de las fragilidades y las carencias históricas. Bueno, eso sería todo. ¿Cómo podemos ver la película? ¿De cuándo estrena? ¿Cómo podemos encontrarlos en redes? La película se estrena el jueves 25 de abril y voy a repetir algo que vengo diciendo hace mucho tiempo y que creo que es importantísimo, que todos aquellos que formamos parte de la cultura cinematográfica del Perú, tenemos que tener claro, las películas peruanas del corte como la mía, es decir, artística, autoral, más personal, se tienen que ver en los 4 primeros días. Por eso invito a todos los cinéfilos que forman parte de este programa a que miren la película el jueves 25, el viernes 26, el sábado 27 o el domingo 28, porque de esos 4 días depende que la película permanezca una segunda semana en cartelera. Así que están invitados a ver desde el jueves 25 de abril La piel más temida, una película que va a narrar esta peripecia, este viaje de Alejandra hacia su propia identidad, hacia ese conocimiento de sí, imprescindible, que es una metáfora, por supuesto, de ese viaje pendiente que tenemos los peruanos para afrontar nuestra propia identidad.